Bueno, estamos con Pedro Negredo, que es el IT Talent Acquisition Lead de Fiverr, y vamos a hablar un poquito del proceso de selección que habéis construido en Fiverr, ¿no? Centrándoos en la experiencia que ofrecéis a los candidatos, pero también en aquellos secretitos que utilizáis para atraer el talento tecnológico, que sabemos que es súper complicado. Totalmente, Jaime. Pues en este caso, gracias a todo un trabajo que hicimos para empezar a crear un Candidate Experience específico, que es un documento totalmente vivo, que no solo se para cuando ya terminas y haces un flujo, pues gracias a eso, los candidatos activos que postulan a nuestras posiciones, lo primero que se pueden encontrar es una job description perfectamente armada, donde tienen el rango salarial totalmente público, transparente. ¿Vale? Tienen, en este caso, el conocer cómo va a funcionar todo el proceso de selección, cuántas entrevistas van a ser, cuál va a ser su tiempo estimado. Y sobre todo, y lo más chulo, es que le estamos haciendo un planning desde el primer mes, tercer mes y sexto mes de cuáles van a ser sus funciones y sobre todo qué es lo que estamos esperando de ellos. Qué chulo. Y esto todo se explica en la job description. Exacto. Eso en primer momento. En el momento que ya empiezan a tener ya una entrevista con nosotros, previa a la entrevista les vamos a dar toda la información, ya sea a través de un blog, ya sea a través de una landing, etcétera. Ya lo que estamos buscando también, el poder crear un vídeo de cómo podría ser su primer día dentro de Fiverr. Y todo eso, sobre todo, siempre muy visual. ¿Cómo lo hemos conseguido esto? Entrevistando no a los candidatos, sino a los empleados que tenemos internamente, ¿Vale? porque por muy expertos que podamos en el equipo de talent, sobre todo a quien tenemos expertos como tal, son a nuestro equipo de ingeniería. Vamos a dar un pasito atrás, si te parece, para entender súper bien cuál es el proceso que habéis utilizado para desarrollar un proceso de selección que realmente tenga una experiencia chula. ¿Qué lo habéis hecho? Habéis hecho un diagrama de flujo, entiendo, donde habéis intentado entender cuáles son los hitos que el candidato se va a ir encontrando y a partir de ahí cuáles son las posibilidades, ¿no?, que existen. Efectivamente. Nos basamos específicamente solo en un proceso, en un candidato, un candidate persona, pero de nuevo, te digo, ¿cómo lo hicimos? Haciendo entrevistas internas a nuestros empleados. Y ahí conseguimos ese candidate persona. Ese candidate persona, Paco de Fiverr, ¿no? o de Zaragoza. Paco de Zaragoza. Vale. En este caso, ¿qué es lo que hace desde en el momento que se levanta? ¿Qué tipo de aplicaciones se está utilizando? Si se informa por algún blog de ingeniería y demás, utiliza Twitter, qué es lo que se espera de un proceso de selección, etcétera. Y todo eso lo fuimos armando en ese Candidate Journey como tal. Qué guay. Muy chulo. Qué guay. Y claro, para entender cómo es el día de una persona tipo, ¿no?, de tecnología, necesitas a tu equipo para que te explique qué hacen ellos en su día a día. 100%, porque no era yo. Yo me dedico a la parte de talent, pero no soy ingeniero. Y es verdad que mi tipo en mi día a día es totalmente distinto. Así que... ¿Qué descubristeis? ¿Tienes así alguna curiosidad que dijeras, ostras, esto tal vez no nos lo esperábamos? Bueno, pues imaginaos que en el mundo de ingeniería se cree que todo el mundo es súper nerd o súper freak y demás, que utiliza videojuegos. Pues no, hay gente que le gusta bailar salsa y hay gente que le gusta, que no utiliza tanto Twitter, que le gusta mucho más TikTok, también por el tipo de perfil. Qué bueno. Entonces, comentabas, ¿no? Tenéis una job description que intentáis que aporte el máximo de información, no tan solo la tradicional, que es descripción del puesto de la empresa, etcétera, sino, ostras, cómo va a ser el proceso, cuánto va a tardar, el salario. Tema de salario, vamos a comentar esto un momento. Vosotros lo ponéis directamente desde el primer minuto. Transparente, total, 100%. Si ese candidato ha dicho perfectamente que está en un rango salarial, que se podrá subir perfectamente. Todo el mundo lo hemos podido hacer. Pero es que es más, él se valora en ese rango salarial y nosotros tenemos que ver ese potencial, más allá de su experiencia, más allá de que haga un technical test espectacular, pero sobre todo ese potencial. ¿Y lo vale? Pues vamos a por él. Literal, porque si no, después lo que te estás haciendo es te estás ahorrando una parte del salario al principio, pero después lo vas a acabar pagando con rotación. Eso es. Vale, entonces vamos a la siguiente parte, ¿no? Teníamos la job description y decías, ostras, antes de la primera entrevista, incluso vamos a enviarle más información. Totalmente. Muchas veces nos hemos encontrado, y en caso personal, que los candidatos no se preparan nada, no saben ni qué es Fiverr. Pues no, vamos a darle todo mascadito. Vamos a darle quiénes somos, en qué momento se encuentra la empresa, en el departamento de ingeniería que tiene un blog específico, pues que puedan ver a nivel de código, etcétera. Y ahí vienen mucho mejor. Y de cara también a un talent acquisition, también respiras en plan, wow, se la ha preparado, ese candidato va a ser mi compañero y lo quiero ver dentro de mi empresa. Qué guay. O sea, en esta segunda parte no tan solo explicáis cosas de la organización, la cultura, el día a día, sino que vosotros, el equipo técnico, tiene un blog donde comparten pues ellos temas de tecnología,
lo llevan ellos, entiendo, el blog. Sí, 100%. Y esto ayuda incluso, no tan solo para motivar al equipo interno que tenéis, sino incluso para captar talento que puedan ver de lo que está hablando y las tecnologías que utiliza el equipo que tenéis internamente. Justo, date cuenta que nosotros somos la primera cara visible, pero si ya le estamos dando información previa antes de conocer al equipo de ingeniería, es un mayor engagement con la empresa. ¿Y os ha pasado que, por ejemplo, por este blog entiendo que los artículos irán firmados por algún empleado, que los propios candidatos se pongan en contacto con esos empleados para preguntarles qué tal la empresa, qué tal pues todo en general? Exacto, sí. Esa parte de ambassador o de evangelizadores que tenemos en el equipo de ingeniería también nos ayuda muchísimo al equipo de talent, sobre todo para la captación. ¿Y cómo lo habéis planteado esto? Porque al final también es complicado crear un plan de referidos o de ambassadors, ¿no? Cuando pues tienes empleados que naturalmente tienen su propio trabajo, sus propias preocupaciones, pero tienes que generar conciencia de que son importantes dentro de un proceso de atracción de talento. Por supuesto, para nosotros, por ejemplo, el plan de referrals, te podría decir que en este año un 20% de toda la gente que hemos seleccionado de ingeniería ha venido a través de referrals. Qué bueno. ¿Y cuántos son en total? ¿Cuántos habéis contratado en todo el año? ¿Tienes más o menos? Creo que unos 40. Vale. O sea, podríamos considerar que de estos 40 hay pues 8 personas que vienen pues del plan de ambassadors, ¿no? Qué bueno. Son números muy interesantes ya. Mucho, más allá de sobre todo, porque ¿de dónde te pueden venir? ¿De qué fuentes se pueden venir los candidatos? Pueden venir de LinkedIn, pueden venir de tu career page, pero sobre todo, ahora lo que estamos potenciando mucho es esa fidelización y engagement con los referrals. Qué guay. Vale, entonces tenemos oferta de empleo. Siguiente paso ya no es la entrevista, sino que es un paso previo que os habéis inventado, que es enviarle más información para poner en contexto, que se pueda preparar la entrevista. Y después, ¿qué sucede? Ya tenemos todo el proceso ya que hemos estipulado gracias a ese Candidate Experience, Candidate Persona y Candidate Journey. Por lo tanto, ya tenemos diferentes entrevistas, una primera con Talent Acquisition, la siguiente con Hiring Managers, el Technical Test y demás. Pero no todos los candidatos son iguales. Aquí hemos comentado a Paco de Zaragoza, pero en este caso tenemos a otros candidatos. Candidatos que pueden venir sobre todo que han salido de su empresa por un layoff. Candidatos que son espectaculares, que no los podemos dejar. Y algo que ha pasado en estos últimos años, últimos meses, que han habido muchos despidos en las tecnológicas. Vosotros entiendo que también lo habréis aprovechado para atraer talento, ¿no? Y pescar a gente que seguramente es muy buena, pero que se ha encontrado sin empleo de repente. Es un momento agridulce para los candidatos, pero en este caso también sí que nos hemos beneficiado sobre todo de candidatos que estaban en búsqueda activa en ese momento. Nos hemos adelantado. Fiverr ha sido muy rápido para ello. Y en este caso, sobre todo, pues ese candidate journey que teníamos, ese proceso de selección tan marcado, ¿cómo lo hemos hecho? Vamos a montar un Fast Pass. En este caso, ¿para qué tener todo el proceso tan largo que son solo 2 semanas en Fiverr? En este caso, vamos a cortarlo mucho más, pero incluso en una semana que podamos hacer ya una oferta a un candidato. Qué guay. ¿Y lo conseguís? Sí, 100%. Ahora, los últimos procesos que hemos hecho, que estamos ahora definiendo tal cual, pero estamos acortando las entrevistas con una entrevista con Talent y con el Hiring Manager, una entrevista con el equipo de ingeniería o un live coding directamente para ese mismo día. En una semana podemos hacer ya oferta. Qué chulo. Esto también mejora mucho la experiencia del candidato porque le da esta rapidez, pero a vosotros también os ayuda pues seguramente a no invertir tanto tiempo, a optimizar recursos e incluso naturalmente que las incorporaciones se hagan mucho más rápidas. Exacto. Y siempre sin perder la calidad, por supuesto. Pero en este caso aportamos muchísimo. Qué guay. Entiendo que, claro, el proceso de Fiverr ahora lo tenéis definido de esta manera, pero seguramente has dicho que era algo vivo, es algo que seguramente dentro de un año será muy diferente a lo que es hoy porque lo vais adaptando a también el feedback que vais recibiendo. ¿Cómo decidís qué cambios implementar o qué cambios no, si tiene sentido, si no lo tiene? Podemos tener picos de trabajo porque necesitamos muchos candidatos, muchos ingenieros para un squad concreto. Pero en este caso, más allá de todo eso, sobre todo es ver el mercado, cómo se encuentra el mercado actualmente. Y vemos que hay muchísimos candidatos, como te comentaba, que están en plena búsqueda activa, layoffs y demás, y tenemos que ser los más rápidos. Me estoy repitiendo, pero en este caso sí, estamos acortando muchísimo el proceso de selección y nos adaptamos al mercado o a lo que quieren, sobre todo los candidatos. Ya no empleados, candidatos también. Vale, es decir, a esas personas que pasan por vuestro proceso, ¿les preguntáis con algún tipo de encuesta de feedback? Exacto, sí, tenemos surveys que realizamos previa a nuestra entrevista o después en qué podemos mejorar. Y por eso nos dicen muchas veces, oye, no me apetece tampoco hacer un technical test de una semana y demás. Vale, es cierto, es que si estás en otro proceso de selección no vas a hacer 20.000.
pues vale, quiero que hagas el mío, pero que no va a ser un live coding en una entrevista y listo. Qué chulo. Estas encuestas, ¿no? Para conocer un poco pues también el feedback sobre el proceso de selección, es únicamente, es decir, preguntáis por la opinión o puntos de mejora, preguntáis, ¿hacéis algún tipo de NPS? Los NPS yo creo que también quedaron bastante atrás, ¿eh? No lo sé, en principio... Me gusta. Desarrolla esto. A ver, explícanos. Tampoco en cuanto a números, sobre todo busquemos la calidad de la pregunta. Porque ¿qué es lo que estamos preguntando más allá de los números? Sí, así hemos tardado 4 días, pero esos 4 días han sido efectivos de alguna forma. Y sobre todo, no, sí, siempre calidad. No te podría decir en NPS. Es que ya me suena ya hasta... Me parece chulo porque justamente el otro día estábamos hablando, ¿no? con una especialista de recursos humanos que nos decía, ostras, cuando tú haces una pregunta calificativa, ¿no? Es decir, puntúame de aquí a aquí el proceso de selección, estás condicionando la respuesta según naturalmente el resultado que haya supuesto el proceso de selección para ella. Es decir, si tú coges el NPS de todos los descartados, es más probable que el NPS sea más bajo, de media, que si coges el de los contratados, que sea más alto. Por lo tanto, no estás recibiendo realmente una información uno, ni homogénea, ni dos, realmente objetiva. Por lo tanto, lo que se ha de preguntar es ¿qué has sentido? ¿No? ¿Qué has sentido en ese momento? ¿Cómo ha sido tu experiencia para a partir de ahí poder replantear, ¿no? Después todo el proceso? Y es un poco lo que hacéis vosotros. Efectivamente, sí. Decimos en cuanto a feedback y feeling. Oye, ¿te has considerado, estabas a gusto, cómodo con las preguntas que te ha hecho un tal acquisition que no es un ingeniero? Sí, no. ¿Qué preguntarías tú? ¿No? Eso es lo que preguntaría tal cual. Y de cara a los ingenieros, ¿has aprendido algo realmente de esa entrevista? Porque, joder, más allá de todo eso, que aprendas también en una entrevista técnica, que te lleves a un aporte de valor. Y tengo entendido que tú no solo contratas personas aquí en España, sino en muchos países de Latinoamérica. ¿Has visto muchas diferencias entre el proceso de selección que tenéis implementado aquí y los resultados también que os ofrece al proceso? No sé si lo habéis adaptado también a cada país y también los resultados que os están dando. 100%. Ahora estamos llevando diferentes procesos de selección en Argentina, Buenos Aires, y lo chulo que es abrir un nuevo mercado. Un nuevo mercado porque ya te encuentras a Marcelo, Agustina o Matías, que no conocías antes, porque aquí ya te conoces a todos los desarrolladores, y vas a Argentina y te conoces a gente nueva. Eso es chulo. Pero 2, es un mercado mucho más grande. Competimos directamente con empresas estadounidenses que le están pagando a esos empleados argentinos en dólares. Y aquí hicimos un gran esfuerzo, hicimos un benchmark de cómo se encuentra actualmente el país como tal y sobre todo los desarrolladores. Aquí en España ya conocemos, pero no tenemos tampoco tanta problemática en cuanto a cómo es el método de pago, si siempre esos argentinos son dólares o en euros. En Latinoamérica hay un nivel técnico espectacular, pero vamos, que merece la pena o contratar directamente allí o hacer una alta cualificación y traer talento de allí para aquí. ¿Habéis visto que acortar el proceso de selección os ayuda a que esa persona no acabe yéndose a otra empresa a trabajar? Exacto. Sí. Porque normalmente otras empresas, estas estadounidenses, por ejemplo, tardan más en realizar el proceso de selección. No he investigado como tal, y es que muchas veces incluso no se están haciendo ni prueba técnica esas empresas. No. Directamente cogen masivamente a candidatos y ya los contratan tal cual. Vale. No es un proceso al uso. ¿Pero porque después les hacen formación interna o porque después incluso hacen el proceso de descarte ya de manera interna? Tienen un margen de maniobra para tener unos meses de garantía para poder pedir. Qué bueno. Pues Pedro, te agradezco mucho que nos hayas abierto un poquito más la puerta de los procesos de selección de Fiverr y que nos hayas explicado un poco incluso cuál es el proceso, no tan solo que vive el candidato, sino el que habéis utilizado vosotros para desarrollar todo esto, ¿no? Justo. Te lo agradezco a ti también, Jaime.